mucho, mucho tiempo que no me sorprendía tanto leyendo un libro. Como estamos a octubre, mes de todo lo terrorífico y en el mood darks, qué mejor momento para hablar de Frankenstein. Todos hemos escuchado de Frankenstein, es un clásico, bla, bla, bla. Pero al menos yo he pasado más de 20 años engañada sobre lo que es Frankenstein, lo que implica. Puede ser que me traten de ignorante y ok, ya, sí, justo, pero no soy la única. De los 5 que componen mi club de lectura, 4 no teníamos puta idea de lo que nos estábamos metiendo. O sea, creíamos que sabíamos, pero resulta que no. Y para aquellos que eran como yo, como la Laura del pasado, he venido a evangelizar. Hoy día vamos a desmentir mitos sobre Frankenstein, vamos a hablar sobre qué se trata, por qué es importante y por qué deberíamos seguir leyéndolo en el siglo XXI. Primero lo primero, la cultura popular destruyó a Frankenstein. Ya ok, puede ser que esté exagerando un poquito, pero sí lo enchuló hasta volverlo en algo irreconocible en nuestra mente colectiva. Frankenstein, como muchos ya sabrán porque esto ya es como casi un meme, no es del monstruo. Frankenstein es el nombre del doctor que se llama Víctor Frankenstein. De hecho, el monstruo no tiene nombre. Frankenstein es tan hijo de puta que ni siquiera fue capaz de darle eso. Segundo punto, y lo que probablemente choca a mucha gente cuando empieza a leer Frankenstein. Esta es una novela epistolar. ¿A qué me refiero con esto? Que todo su framing, toda su estructura son cartas. Ni siquiera cartas de Víctor Frankenstein, no, cartas de un marinero random. Un señor inglés llamado Capitán Walton, que empieza contándonos sobre su gran travesía y su sueño y su esperanza, y después se encuentra con Frankenstein, que ahí recién le cuenta su historia, para que vayan preparaditos, ¿ya? Otra cosa de Frankenstein es que todas las cosas que nosotros asociamos con Frankenstein no son del libro. La creación del monstruo son como 2 frases. De verdad, no podría tener menos importancia el proceso de creación del monstruo. Sabemos que tiene algo que ver con electricidad, pero sería. Además, la criatura habla, piensa y es como muy inteligente y muy sad. No es como ese típico monstruo así como medio zombie. Una mentira. Y por último, lo que a mí más me dolió es que en ninguna parte tenemos turbas furiosas con palas y picos. Esa gente como con antorchas diciendo como ¡destruyan al monstruo! ¡En ninguna parte! Así que, como comprenderán, la cultura popular y Frankenstein, el libro, son cosas incompatibles. Y lo más importante, si quiero que se queden con una cosa de este video, es esto. Frankenstein es una novela existencialista. El foco de Frankenstein no es tanto como monstruo, miedo. Es el gran problema ético que vive Víctor Frankenstein y la propia criatura y discusiones sobre como la naturaleza humana. Si quieren una versión moderna de Frankenstein, no vean ninguna de esas mierdas que nos da la cultura popular. Ex Machina es una buena adaptación, que es como Frankenstein, pero con inteligencia artificial, y que trata todos estos dilemas éticos como en cuanto a la creación de vida. ¿Y saben qué otra adaptación es mejor que cualquiera de las que yo he visto de Frankenstein en los medios? Jurassic Park. Jurassic Park es el Frankenstein del siglo XX, solamente que con dinosaurios y como más acción. Esas 2 películas son mejores interpretaciones de Frankenstein que cualquiera en la que aparezca un monstruo verde con tornillos acá. Ya, pero entonces, teniendo eso claro, ¿qué me pareció a mí Frankenstein? Como Laura, opinión personal. Una vez de que me recuperé del shock, que fue como todo esto, me pareció un libro muy de su época. ¿Qué implica esto? Lento, con mucha descripción de paisajes, de cosas que no son tan interesantes ni esenciales para la trama. Y la verdad es que si no hubiera sido por mi club de lectura, quizás ni siquiera me lo habría terminado, porque me estaba costando bastante avanzar. Avancé lo rápido que lo hice por obligación al final. Pero a pesar de que no me entretuvo, que era algo que yo igual buscaba de Frankenstein, eso no implica que no sea un libro espectacular, demasiado valorable. De hecho, hay una razón por la que estoy haciendo como un video exclusivamente analizando a Frankenstein, porque puta que te deja pensando. Con mi club de lectura estuvimos más de 2 horas hablando, como discutiendo así moralmente sobre Frankenstein. Y el hecho de que sea una novela escrita en el siglo XIX y en el siglo XXI siga dando infinito que hablar, debería decirles como lo importante que es el libro. Pero ustedes se preguntarán, ya, ok, me estáis diciendo que no es tan entretenido, pero que es como súper importante y que todos deberían leerlo. ¿Pero por qué? Bueno,
En primer lugar, por el impacto que tuvo en la literatura actual. O sea, Frankenstein es el punto de partida de dos de los géneros como más importantes hoy en día y que sé que a muchos de ustedes les encantan. Uno de ellos es el horror. Un lector actual va a leer Frankenstein y muy probablemente no le dé nada de miedo y no sea como, what the fuck, porque esto es horror. Y sí, no da miedo. Probablemente a la gente de la época sí le dio miedo y eso es importante. Por eso es que lo asociamos de esa manera. Pero también tiene una estructura que es muy del terror. Tenemos este determinismo propio del horror, de la persona que no puede evitar su destino y que al final va a sucumbir por estas fuerzas del mal. Esta inevitabilidad que se siente mucho en el terror. Otra cosa es que el hecho de que esté escrito epistolarmente busca que sea lo más creíble posible. Eso crea mucho como, what the fuck, como por qué estamos leyendo sobre este capitán que a nadie le importa, yo quiero leer sobre un monstruo, pero lo que crea es que tú de verdad pienses que todo esto que está contando podría haber pasado. Y eso es una parte importante del terror, el que sea creíble, creas que puede pasar y eso te llene de pánico. Puede que a nosotros no nos llene de pánico actualmente, pero les aseguro que a la gente del siglo XIX sí las llenó de mucho pánico. El otro género que Frankenstein fue un punto de partida es la ciencia ficción. Mary Shelley se preocupó harto de meter ciencia en su libro. Victor Frankenstein es un estudiante en la universidad, está estudiando como ciencias filosóficas, es como una mezcla de biología, química, no sé, es cosas de la época. Explica mucho el proceso de aprendizaje de Victor, de qué estudia, qué no, a pesar de que no nos explique cómo lo hizo, y eso hace también que le dé como más credibilidad. Victor no quiere que nadie replique su experimento y por eso nunca dice cómo hizo al monstruo. Otra cosa que es súper interesante es que, claro, se refiere a la ciencia, pero también Frankenstein está basado en experimentos reales que se están haciendo en esa época. Se estaba experimentando mucho con la electricidad y su relación con la vida. Entonces Mary Shelley pescó algo que estaban viviendo y, usando su imaginación, creó una historia 20 de 10. Y, por último, fue uno de los primeros libros que hizo algo que a la ciencia ficción le encanta hacer, que es hacerse preguntas sobre el alcance de la ciencia. Todavía en la ciencia ficción estamos discutiendo sobre qué es vida, qué es ético hacer, hasta qué punto se puede llegar. Y Frankenstein empezó a hacerlo en el siglo XIX. Y es impresionante que estas son preguntas que han perdurado y que todavía no tenemos respuesta. El libro se hace muchas preguntas, pero también nos interpela a nosotros como lectores y por eso es que es una experiencia de lectura tan reflexiva y como buen combustible de pensamiento. A mí al menos me hizo pensar un montón. Tengo mucho que decir. Otra razón por la que quería hacer este video es porque necesito escupir mis sentimientos y reflexiones y teorías. Entonces, cagaron. Ahora vamos a analizar a los dos grandes personajes de esta novela. Victor Frankenstein y el monstruo de Frankenstein. Entre ambos hay un gran diálogo ético. Un tira y afloja, dos caras de la moneda. Así que, primero, vamos a hablar de Victor Frankenstein. Me da risa que todos pensemos como en el Dr. Frankenstein, siendo que este tipo era un universitario así como que ni siquiera terminó la universidad y que se le ocurrió andar hueveando con cosas que iban más allá de sus capacidades. Es un tipo con cero responsabilidad emocional, un papito corazón cualquiera y además es el más drama queen de los drama queens. En mi opinión, Victor Frankenstein es lo peor. Uso esta instancia para funarlo oficialmente. Pero bueno, ya, esos son mis sentimientos como viscerales. Analicemos las cosas con un poquito más de racionalidad, ¿ya? Victor Frankenstein es como es porque es el clásico héroe romántico. Romántico no me refiero así como novela romántica, sino como del romanticismo, una época de la literatura de la cual Frankenstein es un exponente, donde también tenemos los poemas de Lord Byron, gran amigo de Shelley, incidentalmente. De acá también salió Los Miserables, Cumbres Borrascosas, imagínense como ese estilo, ¿ya? Las principales características del héroe romántico son que rechaza las normas y convenciones establecidas, se ve aislado de la sociedad y también se mira a sí mismo como el centro del universo. El enfoque de la obra romántica está en el personaje más que en sus acciones, en lo que piensa, sus debates y todo eso. Y tenemos uno de los principales motivos del romanticismo, es el contraste entre el hombre como dueño de su destino, así como lo mejor que existe, y al mismo tiempo como víctima de fuerzas desconocidas que le cagan la vida, ¿ya?
esto es básicamente el resumen de Frankenstein y Frankenstein como un personaje. Este es un tipo que quiso ir más allá, que quiso llegar a los límites de lo permitido, poner a prueba lo que es la humanidad y jugar como a ser Dios. Y que una vez que lo logra, es como, holy shit, he cometido un error. Y en vez de como tratar de solucionar su error, pasa el resto de la novela torturado, aislándose de la sociedad y como pensando sobre lo que hizo, sus errores y tratando de hacer como que sus problemas no existen, huyendo de sus problemas y después siendo inevitablemente noqueado por ellos. Víctor Frankenstein es el héroe romántico, así como cada punto es un check, pero es un héroe. ¿Qué está tratando de decirnos Mary Shelley sobre él? Por un lado, tenemos una gran crítica a su persona. Vemos cómo él solamente piensa en él, sus desgracias, y de hecho deja de lado a su familia, siempre está sumido en alguna clase de depresión y se aísla del mundo y de todos quienes los rodean y no piensa en ello hasta que los pierde. En ningún minuto se hace responsable de sus acciones y eso se deja muy muy claro en el libro. Yo por esas razones y por otras que vamos a hablar después cuando me refiera al monstruo, es que Frankenstein me produjo gran rechazo, pero al mismo tiempo Mary Shelley lo exalta de cierta manera, ¿ya? Y de ahí viene la parte de, sí, este tipo es lo peor, but, ¿por qué digo que lo exalta? La forma en que la historia está escrita es, claro, bajo los ojos del Capitán Walton, que escucha la historia de Víctor. El Capitán Walton, además de ser el gayest gay to ever gay, es el compás moral de esta historia. Es el único que se nos establece como una buena persona y que tiene una cierta concepción normal del bien y el mal. Y está in love con Frankenstein, lo encuentra así lo mejor, el mejor hombre que ha pisado la tierra, casi que caga arcoiris. Entonces es como Mary Shelley, why? ¿Por qué estás exaltándome a Frankenstein? Además de que el otro título de Frankenstein es El moderno Prometeo. No sé si ustedes están familiarizados con el mito de Prometeo. Oliwi, soy la Laura, editora del futuro, aquí para complementar cuando la Laura del pasado es incapaz de usar sus palabras. El mito de Prometeo trata de este titán, que es Prometeo, quien le dio a los humanos la habilidad de hacer fuego, es decir, les dio conocimiento. A Zeus no le gustó nada esto porque el fuego era un símbolo divino, entonces lo que hizo fue castigar a Prometeo. ¿Por qué entonces, bajo mi concepción, este libro se llama también El moderno Prometeo? Porque Frankenstein, por un lado, le dio vida a una persona, pero al mismo tiempo accedió a un nuevo conocimiento que es supuestamente divino y por tanto es castigado por eso. La cosa es que el mito de Prometeo es en sí como tiene un tinte positivo porque es gracias a él que la humanidad tiene la sabiduría y la sabiduría se entiende que es de buena. Entonces, si es que le pones así a este libro, lo que estás diciendo es que, al igual que Prometeo, Frankenstein está siendo castigado injustamente. Es un título que permite ver a Frankenstein bajo una luz mucho más positiva. Entonces, eso es parte de mis sentimientos conflictuados en cuanto a Frankenstein, porque no entiendo qué mierda quiere hacer Mary Shelley. Porque a pesar de que existe este claro conflicto moral, tira y afloja, siento yo que ella nos está guiando hacia cierta respuesta. Que sería que Víctor Frankenstein es un pobre tipo que cometió un error y esto lo persiguió toda la vida y que él solo quería conocimiento y que claro, no, quizás el límite no debería haber sido pasado, pero después todo lo que pasó fue como un castigo excesivo. A lo que yo digo, bitch, me gusta el tema del debate moral, pero no me hagáis tener simpatía por Frankenstein, por favor y gracias. Una de las cosas que me da más rabia de Frankenstein es que, claro, existe siempre como este debate sobre si él debería haber hecho o no lo que hizo. Y creo que la respuesta de Frankenstein al menos como no, nunca debería haber creado a esta persona, a este monstruo. Y siempre se enfoca en eso, pero no se enfoca en que la criatura es lo que es porque Frankenstein lo abandonó desde el primer momento. Entonces como que nunca hay una crítica de parte de Frankenstein de como, ¿sabes qué? En verdad si es que yo le hubiera dado algo de amor a la criatura desde el principio, quizás no habría tenido ninguno de estos problemas. Es como, fucking shit. Y Mary Shelley eso no es algo que en ningún punto establezca, ni por medio de Frankenstein, ni por medio del Capitán Walton. Entonces eso me frustró mucho de la figura de Frankenstein, como que quería responsabilidad emocional de su parte y no la tuve. Pero bueno, mejor pasemos a la criatura para que entiendan otra de mis razones por el odio intenso hacia Frankenstein, ¿ya? Entonces, el monstruo. Su vida es sad. No tiene nombre, fue creado y así inmediatamente abandonado por su creador. Es
horrible, así como que la gente lo ve y huye, y por eso siempre ha estado solo y aprendió a muy temprana edad que no puede estar cerca de la gente porque peligro y él es feo y nunca va a ser parte de la sociedad. Y es como, ¡oh, so sad! En verdad me dio mucha pena y sufrí mucho con él, a pesar de que después pasó de ser como wholesome little boy a como murdering machine psicópata. Pero esta es una figura que da muchísimo que hablar. ¿Qué es lo principal que trató de hacer Mary Shelley con la criatura? Yo creo que el mayor mensaje que está intentando decir Mary Shelley es cómo la sociedad crea a sus propios monstruos, ¿ya? La criatura se muestra como un ser bondadoso que, debido a cómo fue tratado, a que fue abandonado, a que fue rechazado y tratado con violencia una y otra vez, se convirtió en lo que todo el mundo esperaba de él. Esto puede ser tomado del lado del determinismo, pero también hay una interpretación más moderna que yo encuentro muy interesante. No es mía, es de un amigo, hola Nico, que lo podemos ver desde el tema de la importancia de la inserción social, de cómo la delincuencia es producto de cómo la gente no ha tenido oportunidades y ha sido tratada como pobre, delincuente, malo durante toda su vida. Entonces, es esta concepción de que por falta de oportunidades la gente nunca pudo insertarse dentro de la sociedad, lo que los llevó a una vida de crimen. Esto también puede ser tomado por el monstruo, quien nunca pudo insertarse y por tanto lo único que le quedó fue destruir todo lo que lo rodeaba. Y ahí pasamos a la otra cara de la moneda de cómo podemos interpretar Frankenstein actualmente. Y es la llamada interpretación incel. Primero, aclaremos, ¿qué son los incel? Oli de nuevo. Los incel son involuntary celibate, es decir, hombres que no tienen sexo no porque quieran, como, no sé, un sacerdote que es célibe porque eso es lo que prometió, sino porque la sociedad no les permite tener sexo porque las mujeres lo rechazan. Entonces, la idea incel es que a ellos se les niega el derecho de tener una mujer y por eso lo que hacen es canalizar toda esa frustración en machismo y odio a las mujeres. Al final son esa típica mentalidad de las mujeres no me dan lo que quiero, entonces las voy a destruir. Y Frankenstein también puede interpretarse un poco así, porque el monstruo cuando no se le da lo que quiere, que es ser parte de la sociedad, es tener gente que le quiere, lo que hace es castigar a Frankenstein y a la gente que lo rodea por todo esto. Además de que los incel también pueden ser tomados como un producto de una sociedad que fue cruel con ellos, pero el hecho de que ellos hayan tenido mala suerte, tengan malas habilidades sociales, hayan sido educados en una cultura tóxica, no justifica el hecho de que anden tirando este tipo de mierda, hagan estos actos misóginos y en muchos casos terminen matando mujeres por rechazarlos. Lo mismo puede decirse del monstruo de Frankenstein. Amigo, el hecho de que el mundo esté en contra tuya no justifica que tú destruyas todo a su paso. Y bueno, todo esto se vuelve aún peor cuando hay un punto en el que el monstruo le pide a Frankenstein que le haga como una monstrua, como una mujer, para que esté acompañado. Y bueno, los tintes misóginos de eso, o sea, el hecho de que se sienta con derecho a exigir una mujer, el hecho de que piense que esta mujer creada va a quererlo, es como todo muy problemático y el libro actualmente puede ser tomado bajo esa lógica. Y claramente Mary Shelley no tenía ninguna intención de eso, ella no sabía de la existencia de los incel en los 1800 y no creo que pudiera sospecharlo ni en sus más locos sueños, pero es una interpretación que puede sacarse del texto. Pero dejando las interpretaciones modernas de lado, el monstruo al final tiene un fin trágico, nunca es aceptado y es todo muy terrible y sad. Pero tampoco nos deja con una respuesta clara a estas preguntas y por eso es que es una novela tan interesante, porque tenemos un gran debate moral de dos partes, las dos se nos hacen simpáticas, a pesar de que critico a Mary Shelley porque no le tiró suficiente mierda a Frankenstein, el monstruo sí se nos muestra como alguien simpático y nos da pena. Hay muchas preguntas, no hay respuestas claras y espero que después de este video, que fue como medio desordenado y rambling, pero espero que entiendan mi fascinación con Frankenstein, porque quería hablarles de él y la razón por la que creo que es súper importante que lo sigamos leyendo. Si hay una cosa que sí me quedó clara, a pesar de todas las preguntas sin respuesta, es que Mary Shelley es una genia, merece más reconocimiento. No puede ser de que yo estaba hablando con mi papá sobre Frankenstein y le dije que estaba escrito por una mujer y así fue como, ¿qué? ¿Cómo no conoces a Mary Shelley, padre? Así que, más estatuas en su honor, por favor.
Y bueno, espero esto haya sido lo suficiente halloweenesco para ustedes. Me vestí darks para la ocasión. Y espero hayan encontrado interesante este análisis. Creo que los clásicos tienen mucho que decirnos hoy en día. Y hay una razón por la que son clásicos la mayoría de ellos. Y hay que apreciarlos como lo merecen. Síganme en Instagram y Goodreads. Si es que no lo hacen, ¿qué están haciendo con su vida? Y bueno, sin nada más que decir, les mando un beso enorme. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.